¿Y si te dijera que alguien caminó durante días sin saber que estaba a punto de encontrarse con Jesús cara a cara? Aquel hombre se llamaba Elián. Había huido al desierto, buscando el olvido. No quedaba nada de su vida anterior, su hogar, su nombre, su propósito. Todo se había derrumbado como un templo mal construido. Pero cuanto más se alejaba, más sentía que algo invisible lo guiaba. No era el hambre ni el sol, era otra cosa, una sed distinta. Al tercer día, cuando el calor comenzaba a robarle la razón, lo vio, un hombre de mirada luminosa y voz serena, sentado junto a un pozo seco. No parecía perdido, ni sediento, solo esperándolo. ¿Qué has venido a buscar, Elián?, preguntó el hombre. ¿Cómo sabía su nombre? Ese fue el instante en que todo cambió. Elián se quedó inmóvil, no por miedo, sino porque su alma reconocía algo que su mente aún no comprendía. El desconocido le ofreció sentarse. No dijo su nombre. No pidió nada. Solo lo observaba como quien ha esperado toda la vida para ver a alguien llegar. Este pozo está seco desde hace años, dijo Elián, intentando romper el silencio. ¿Y por qué viniste a él?, respondió el hombre. La pregunta no era una trampa, era un espejo. Elián bajó la mirada. Había llegado allí por desesperación, pero también por una voz interior que le susurraba que ese lugar guardaba una verdad, y ahora esa verdad tenía ojos. ¿Y si la sed no es de agua?, volvió a preguntar el hombre. En ese instante, una ráfaga de viento levantó la arena, y el sol pareció apagarse por un segundo. Elián sintió un temblor. No era miedo. Era el inicio de una revelación que lo despojaría de todo lo que creía sobre sí mismo. El hombre extendió su mano y tocó el rostro agrietado de Elián. No fue un gesto de compasión, ni siquiera de consuelo. Fue como si intentara recordar algo olvidado durante siglos. «Te conozco», murmuró el forastero, «no por tu nombre, sino por tu herida». Elián se apartó, confundido. Pero en su interior, aquella frase detonó un recuerdo oculto. Una noche en su infancia, perdida entre llantos y oraciones, en la que soñó con un hombre que caminaba sobre un lago y lo llamaba por su nombre. El silencio volvió a caer, espeso como la sombra de una tormenta. Pero entonces, el hombre habló de nuevo. ¿Sabes por qué este pozo está seco? Elián negó con la cabeza. Porque nadie ha llorado sobre él en años. El agua no viene del cielo, sino del corazón que se quiebra por la verdad. En ese instante, Elián sintió una punzada detrás del pecho, como si el alma se le partiera. Las palabras no eran metáfora, eran una llave. Una lágrima solitaria cayó de sus ojos, y entonces ocurrió. Una gota brotó del fondo del pozo. Elián no podía apartar la mirada. La gota era real. Había brotado desde lo más profundo del pozo, justo cuando su lágrima cayó al borde. No era casualidad, no era física, era algo más. El forastero se arrodilló con calma. Con la mano derecha tocó la piedra húmeda y recitó unas palabras en una lengua que Elián no conocía, pero que su alma pareció entender. Un eco ancestral vibró en su pecho, como si escuchara la voz de los profetas. Todo lo que ha sido seco puede volver a florecer, dijo, pero solo si recuerdas lo que fuiste antes de convertirte en lo que eres. Elián apenas podía hablar. Su mente trataba de comprender, pero algo más fuerte que el entendimiento lo invadía. Una certeza. Aquella agua no era solo agua. Era recuerdo líquido, un espejo del alma. El forastero lo miró fijamente. ¿Estás dispuesto a ver lo que olvidaste? La pregunta pesaba como un juicio. Porque Elián, en lo más profundo,
Sabía que su vida no era lo que parecía. Había algo que lo había perseguido en sueños, en cicatrices, en miradas de extraños, pero jamás se atrevió a enfrentarlo. Hasta ahora. El pozo volvió a vibrar. Esta vez no fue una gota, sino un chorro fino que comenzó a emerger. Era como si el alma del lugar despertara, y lo que estaba por mostrarse no pertenecía a este mundo. El agua no solo emergía, brillaba. Un resplandor tenue, dorado, flotaba en la superficie. No era reflejo del sol. Era luz propia, una luz suave, pero imposible de mirar sin sentir que algo dentro de ti era examinado. Elian cayó de rodillas. No por devoción, sino por impacto. Del agua comenzó a brotar algo que parecía vapor, pero tenía forma. Siluetas apenas visibles danzaban sobre el pozo, como si la historia misma quisiera hablar. «Estás viendo lo que no se ve con los ojos», susurró el forastero. «Este es el don que perdiste». Elian no entendía del todo, pero su alma sí. En esa visión reconoció a alguien, a sí mismo, pero más joven. No era un recuerdo exacto, sino una especie de símbolo viviente de quien fue o de quien pudo haber sido. La figura se le acercó. No hablaba, pero sus ojos decían todo. «Volviste». Un calor recorrió su pecho. Lágrimas brotaron sin pedir permiso. Era como si todo el dolor, el vacío, las preguntas, encontraran por fin una grieta para escapar. El forastero lo miró sin inmutarse, como si ya supiera lo que venía. «Esto solo fue el umbral. La memoria del alma te ha sido devuelta, pero lo que verás ahora es la herida del cielo». Elian intentó preguntar, pero no hubo tiempo. El pozo rugió. Del pozo no surgió agua ni luz, surgió una grieta en el cielo mismo. Era como si el espacio se desgarrara justo encima de Elian, mostrando una dimensión que no pertenecía al mundo físico. El aire tembló, los árboles se inclinaron, y un silencio imposible cayó sobre todo. Ni pájaros, ni viento. Solo la apertura de algo sagrado y temido. Dentro de la grieta, Elian vio ciudades envueltas en fuego, torres derrumbadas, y un mar de rostros alzando los brazos al cielo. Pero no era una visión de condena. Era una advertencia. Cada escena tenía una luz que se resistía a apagarse. Una esperanza. «Lo que estás viendo», dijo el forastero, «es el futuro que aún no ha sido escrito, pero que el alma reconoce. Es lo que ocurrirá si se ignora el llamado». Elian sintió un peso en el pecho, como si una verdad milenaria se hubiese colado en sus pulmones. No podía hablar, solo mirar. Entonces, una figura se perfiló entre las llamas del otro lado del velo. No tenía rostro, pero su presencia llenaba el espacio como un eco eterno. Extendió una mano, no para tocarlo, sino para entregarle algo. Era una llave, antigua, oxidada y cálida. «Te será dada una elección, no ahora pero pronto, y esa llave abrirá algo más profundo que puertas». La grieta comenzó a cerrarse lentamente. Elian volvió en sí, empapado en sudor y con la llave en su mano. No sabía qué debía abrir, pero ya no había marcha atrás. Desde aquel día, algo cambió en el pueblo. No se habló de la grieta ni de la llave, pero todos lo sentían. Era como si el tiempo se hubiera torcido levemente, como si el mundo ya no girara con la misma armonía. Las noches eran más largas, los relojes se detenían unos segundos cada tarde, y los niños despertaban llorando sin saber por qué. Elian volvió a su vida habitual, pero algo dentro de él lo empujaba. Soñaba con símbolos antiguos, con voces que le hablaban en lenguas que nunca había aprendido. El forastero ya no estaba, y nadie recordaba haberlo visto nunca.
Una madrugada, al cruzar la plaza, vio que el pozo estaba cubierto por una piedra que no había antes. En ella, tallada con fuego, una sola frase: cuando se escuche el nombre, la puerta se abrirá. Elián no entendía. ¿Qué nombre? ¿Qué puerta? Intentó olvidarlo, intentó seguir. Pero los días se volvían más confusos, más pesados, como si algo invisible se estuviera filtrando desde aquella grieta hacia el mundo. Entonces sucedió lo más extraño. Una anciana del pueblo, ciega desde niña, se acercó a él en el mercado, le tomó de la mano y le dijo: el nombre está en tu sangre, el sello está en tu alma, y el tiempo está casi cumplido. Elián palideció. Nunca había hablado con ella, nunca le había contado nada. Pero ella sabía, y ahora él también lo intuía. Esa noche, Elián no durmió. Sentía que algo lo observaba desde dentro, como si su propia alma estuviera despertando a una verdad que siempre había llevado oculta. Tomó la llave. La sintió más caliente que nunca. Al apretarla, tuvo una visión. Una montaña que ardía sin consumirse. Un cielo dividido por un relámpago. Y una figura de luz que susurraba una sola palabra: Yeshua. Se despertó sobresaltado. No sabía qué significaba, pero sintió que ese era el nombre que abriría la puerta. Corrió hasta la piedra del pozo, respiró hondo y temblando pronunció: Yeshua. Nada ocurrió al principio, solo silencio, un viento suave, luego un crujido sordo, como si la tierra misma suspirara. La piedra se desplazó sola, revelando una abertura estrecha y profunda. El interior no parecía un pozo, sino un pasadizo tallado con símbolos luminosos que no emitían luz, la contenían. Elián bajó, paso a paso, sin saber si descendía hacia la tierra o hacia sí mismo. Allí, al fondo, encontró algo que no esperaba: un espejo. No reflejaba su rostro, sino una escena imposible. Él mismo, niño, abrazando a su madre. Pero su madre tenía alas, y en su frente un símbolo ardía, el mismo que estaba en la llave. Entonces lo comprendió todo. Él no era el elegido, él era el recordado. Alguien lo había sellado para este momento exacto, y ese momento aún no había terminado. Elián se acercó al espejo. No había cristal, no había marco, solo una superficie líquida suspendida en el aire, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando alzó la mano para tocarlo, no sintió frío ni calor. Sintió un corazón latiendo, no el suyo, uno mucho más antiguo. Entonces escuchó la voz, no fuera de él, sino desde dentro del espejo. Elián, ¿sabes quién eres? Él negó, pero el reflejo habló de nuevo. Eres el hijo del eco, el guardián de lo que fue sellado cuando el hombre olvidó su rostro original. En un instante, imágenes lo atravesaron: la crucifixión, el velo rasgado, la resurrección, el fuego descendiendo sobre lenguas, la traición, el polvo, la negación. Y luego, una mujer, de pie frente a una cruz rota, su rostro sereno, su mirada eterna. María. Ella también lo miraba a él, y le dijo solo una frase: lo que se oculta en ti, también se oculta en el mundo. El espejo se rompió, no con ruido, sino con luz. Miles de fragmentos flotaron a su alrededor como estrellas, como palabras no pronunciadas que ansiaban ser escuchadas. Y en el aire quedó solo una pregunta: ¿te atreverás a recordarlo todo? Porque la historia no estaba siendo escrita, estaba despertando. Y lo que venía después no tenía vuelta atrás. El bosque estaba en silencio.
Elián caminó solo, pero ya no era el mismo. Algo en él había cambiado. No era solo el conocimiento que había recibido, sino una presencia nueva que habitaba su interior. Como si su alma hubiera sido anudada a un hilo invisible que unía la tierra con el cielo. Al llegar a la entrada del bosque, la anciana ya no estaba. En su lugar había una piedra tallada. No tenía nombre, no tenía fecha, solo una inscripción grabada en una lengua antigua, pero que Elián comprendió sin esfuerzo. Yo soy la lámpara que espera al fuego. Entonces lo entendió. Todo este tiempo no buscaba respuestas. Buscaba memoria, no de la mente, sino del alma. Aquella parte de él que había estado dormida desde antes de su nacimiento y que solo podía despertar cuando el espíritu se rendía a la verdad. Volvió la mirada una última vez hacia los árboles y supo que Jesús había estado allí desde el principio, no para guiarlo, sino para recordarle quién era. Porque hay historias que no se cuentan, se viven. Y hay secretos que no se ocultan, se olvidan. Hasta que alguien, como tú, se atreve a abrir los ojos. Porque a veces, cuando creemos estar viendo una historia, en realidad estamos recordando la nuestra.